Esta historia se centra en Cory, un niño saharaui sordo que vive en un campamento de refugiados. Debido a su sordera, se comunica con gestos y no ha aprendido a hablar ni a escribir correctamente. El campamento era el único que había visto Cory en su vida. Aquellas piedras y arena inacabable, las tiendas de campaña, unos pobres cuartitos de adobe, los corrales de los animales, edificios encalados más grandes entre los que se encontraba la escuela, una bandera deshilachada y el cielo. Eso era lo único que conocía. Cory iba a una escuela especial con otros niños que eran ciegos o que no podían hablar. En la escuela aprendía a atarse los zapatos, a dibujar animales, coches, las casas y personas. De los animales que más le gustaba dibujar se encontraba el camello. Los camellos le fascinaban a Cory, le gustaban sus movimientos lentos, le asombraba su gran altura y su gran joroba. Cory imaginaba su vida en el desierto y soñaba despierto con ir montado en uno de ellos, como había visto hacer a otros niños más afortunados que él. Cory dibujaba camellos en su cuaderno una y otra vez, y cuando volvía a casa se detenía en los corrales para verlos de verdad. Él creía que los camellos también hablaban, porque movían los labios como las personas. El movimiento de su mandíbula y sus labios que hacen al comer le hacía creer a Cory que los camellos decían palabras. A menudo se acercaba al corral, donde se encontraba una camella grande. La camella era de sus tíos. Cory iba a verla todos los días y ayudaba a su tía a darle la comida. Cuando él se quedaba solo con la camella, él se acercaba y trataba de hablar con ella. La camella se acercaba a Cory con un gesto altanero y movía sus labios. El pequeño Cory se preguntaba qué decía la camella. Él sabía que las personas hablaban así, moviendo los labios, pero no les entendía, tampoco a los camellos. Él empezó a mover los labios pensando cosas como: me gusta tu gran joroba, o ¿quieres comida? Pero la camella movía sus labios y Cory no entendía lo que contestaba. La camella estaba embarazada, pero Cory no lo sabía. Él pensaba que solo estaba gorda. Un día que Cory regresaba de la escuela, la camella tenía a su lado un pequeño camello color caramelo. A Cory le gustaba mucho el nuevo camello color caramelo. Era algo torpe y apenas podía sostenerse sobre sus patas. Su pelo parecía suave y apetecía acariciarlo. El pequeño camello miró a Cory y movió los labios. Cory pensó que el pequeño camello estaba diciendo su nombre. Cory se emocionó. Después él le preguntó al camello cómo se llamaba. Cory le puso el nombre de Caramelo. El pequeño camello miró a Cory con ternura. Cory pensó que aceptaba el nombre. Desde ese momento, ambos se quisieron. Al siguiente día Cory pensaba qué podía regalarle a Caramelo. Al salir de la escuela, él decidió llevarle un puñado de hierba de cebada que cultivaba su madre en un rincón del patio. Cory cortó la cebada sin que su madre y hermano se dieran cuenta. Cuando terminó, se dirigió hasta donde estaba Caramelo, sin hacerle caso a nadie y sin distraerse. Cuando llegó hasta donde estaba Caramelo, Caramelo hizo un rugido. Cory no lo podía oír, pero se le iluminó el rostro cuando vio a Caramelo acercarse. Cory le dio la cebada y Caramelo se quedó un buen rato masticando con placer la hierba. Para Cory, el movimiento de la boca de Caramelo querían decir cosas como: qué buena está la hierba de cebada, sabe a rocío. Esas eran para Cory las palabras de Caramelo, y así pasaron charlando toda la tarde. Cory visitaba a Caramelo todos los días, sin faltar uno. Pasaba todas las tardes con Caramelo, sin importar que hiciera mucho calor, aunque hiciera viento o incluso que hubiera tormentas de arena. Para Cory, Caramelo era el amigo que nunca había tenido. Cory pensaba en lo que diría y movía los labios para comunicarle a Caramelo aquellos pensamientos, y Caramelo contestaba moviendo los suyos. Al inicio era difícil para Cory entender lo que decía el pequeño camello, pero poco a poco lo fue logrando. Cory trataba de leer los labios y él creía que Caramelo le hablaba del desierto, de cómo le gustaría estar en donde había hierba verde por todos lados y cientos de camellos. Caramelo le contaba aquello a Cory con frases maravillosas, con frases que hacían soñar a Cory y que le hacían pensar en dulces palabras, palabras de Caramelo.
Cory quería aprender a escribir, ya que quería escribir las hermosas palabras que Caramelo le decía por las tardes. Una mañana agarró a su maestra y le hizo señas de que quería aprender a escribir y a leer. Su maestra entendió, pero ¿cómo le enseñaría? Ella solo se rió y dijo que no con la cabeza. Cory, triste, lloró toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Cory ya no quería hacer nada en la escuela. Comía sin ganas y a veces no cenaba, y tampoco dejaba que su madre lo acariciara. Él le volvió a decir a su maestra que le enseñara a escribir, esta vez más enérgico que la primera vez. La maestra se conmovió y le dijo a Cory que le enseñaría. Ella no sabía cómo, pero lo haría. Desde luego no iba a ser fácil. Su maestra inició enseñándole cómo se escribía su nombre y después el de ella. Así, Cory empezó a leer y escribir, y varios meses más tarde logró escribir su primera frase. En esos días también estaba por ocurrir un eclipse de sol. Cory había ido a la escuela como siempre. Se dio cuenta que la luz del sol disminuía poco a poco. Luego se hizo casi de noche a mitad del día, y los niños se alteraron, se levantaron de sus pupitres y salieron corriendo al patio de la escuela. Cory también salió al patio y vio el sol velado, una mancha oscura en medio del cielo. Él pensó en Caramelo. Cada vez que le pasaba algo asombroso, pensaba en su pequeño amigo. Salió corriendo del patio y fue hacia los corrales. Ahí vio a Caramelo y su madre, la gran camella. Estaban inquietos. Cory se acercó junto a Caramelo y ambos se quedaron contemplando el eclipse un buen rato. Eso pareció calmar a Caramelo. Luego Caramelo miró a Cory y Cory a Caramelo. Caramelo movió la boca y Cory leyó en sus labios y asintió con la cabeza. Cuando el sol comenzó a renacer tras el velo de la luna, Cory regresó corriendo a la escuela. Se sentó y se puso a escribir en su cuaderno. La maestra de Cory estaba contenta con los avances que mostraba. Ya escribía mejor que otros niños. Ella avanzó hasta el pupitre de Cory y vio que estaba escribiendo y leyó. El sol y la luna se aman y por eso se unen en el cielo. Ella no podía creer lo que estaba viendo. La frase tenía algunas faltas, pero se entendía. Ella le preguntó a Cory de dónde había sacado esa frase. Cory se puso muy serio y escribió. Son palabras de Caramelo. Su maestra ya sabía que Caramelo era un camellito de los corrales. Una vez había acompañado a Cory hasta ahí y él había dicho que le puso el nombre de Caramelo al pequeño camello y que era su mejor amigo. La maestra sonrió y acarició la cabeza de Cory. Ella se sentía muy feliz por haberle enseñado a leer y a escribir. Cory siguió escribiendo frases hermosas, cada vez más largas, que hacían que su maestra se asombrara. Aquellas frases sonaban, leídas en voz alta, como los poemas de los viejos poetas saharauis. Al final de cuentas, los versos de aquellos poetas sonaban dulces, como palabras de Caramelo. Así pasaron los meses, y pasó un año, y Caramelo creció. Se convirtió en un camello alto y fuerte. Cory seguía yendo a los corrales con su cuaderno. Se sentaba frente a Caramelo y escribía los versos que creía que Caramelo le dictaba al mover los labios, como el siguiente. Hay en las nubes camellos blancos que pastan hierba de algodón y beben en los pozos del cielo. Hay en el sol camellos dorados que beben agua y pastan hierba de fuego. Cory no le enseñaba a nadie lo que escribía, a excepción de su maestra. Fue una época muy feliz, la más feliz de la hasta entonces corta vida de Cory. Pero pronto eso cambiaría. Un día, cuando el hambre apretaba en los campamentos, el tío de Cory decidió que había llegado la hora de sacrificar a Caramelo. Su tío se preocupaba del momento en que tendría que decirle a Cory, pues él sabía de lo mucho que Cory quería al camello, la relación tan dulce y estrecha que había entre los dos. Era un enorme problema para su tío. La carne del camello, que ya era casi la de un adulto, se hacía cada vez más dura, y sería una boca más que alimentar. Si hubiera sido camella, su vida serviría para dar leche, para criar a otros camellos, pero al ser camello solo servía para carne. Al final supo que su obligación era sacrificar al camello,
No tenía otra opción. Después de todo, él, su familia, su pueblo, necesitaban la carne. Pero ¿cómo se lo diría a Cory? Los rumores se extendieron por el barrio y alguien con mucha crueldad le dijo a Cory que hizo un gesto inequívoco con el dedo índice sobre el cuello, señalando al camello. Cory entendió qué quería decir ese gesto. Él había visto cómo los hombres se llevaban a los camellos al campo de sacrificios. Veía con horror cómo obligaban al camello a arrodillarse y después de orar lo degollaban. Cory lloró desconsoladamente al comprender lo que le esperaba a Caramelo. Sus gritos poco articulados resonaban por todo el campamento y hasta los animales del corral lo veían a él, en silencio, asustados, intuyendo la muerte. La tía, la madre de Cory y las demás mujeres del campamento pedían no sacrificar al camello. El tío de Cory se sentía muy mal. Él quería al niño y se compadecía de él, pero no había otra opción. El tío de Cory tomó al pequeño entre sus brazos y dejó que llorara hasta que sus lágrimas se agotaran. Un hombre saharaui nunca llora delante de las mujeres y niños. Está mal visto, pero él también lloró. Él sentó a Cory en sus rodillas e hizo que viera y sintiera las lágrimas que salían de sus ojos. De esta manera, Cory entendió que a él también le dolía lo que debía hacer. Cory entendió y no lloró más. Los días que siguieron, Cory solo se separaba de su amigo por las noches. Dejó de ir a la escuela. Nada más se despertaba, corría al corral y se sentaba frente a Caramelo, con su cuaderno entre las manos. Y una tarde, cuando faltaban 2 días para el sacrificio, Cory tomó una decisión. Regresó al campamento, cenó en silencio y se acostó, pero no se durmió. Unas horas después de que su madre y hermanos se durmieran, él se levantó en silencio y con cuidado de no despertar a nadie, pasó por la cocina y se amarró en su cintura una petaca llena de agua. Se metió en los bolsos todo el pan que encontró, se puso un turbante y abandonó el campamento. Cory se dirigió al corral de Caramelo. El camello dormía, pero al sentir las pisadas de Cory, el camello abrió los ojos y le miró con sorpresa. Cory no perdió el tiempo. Abrió la puerta del corral y le amarró a Caramelo una cuerda en el cuello y con suaves tirones obligó al camello a salir del corral. Y ambos abandonaron el campamento. Media hora después ya no se veía el campamento, solo se observaba la luna flotando y la colina, una masa lechosa en medio de la nada. Cory soñaba con el desierto, con la hierba, con los árboles, con los cauces secos de los antiguos ríos. En un campamento para ellos dos, lejos de los hombres y sus reglas y sus sacrificios. Con ese sueño en su mente, caminaba junto a Caramelo sin detenerse hacia el sur, hacia la hierba y los pozos. Cory y Caramelo siguen caminando sobre el encendido desierto, pero no veían ni un árbol, ni un poco de hierba, no veían nada. Cory miró a Caramelo y pensó, ¿hacia dónde vamos? Y movió los labios. Caramelo movía los suyos rumiando incansable. Sus ojos parecían cansados. Cory leyó en ello, sígueme. Mientras tanto, en el campamento, con la luz del sol, la madre de Cory se levantó con dificultad. Tenía tantas cosas que hacer que no se dio cuenta que Cory no estaba. Cuando estaba preparando el desayuno y llamó a sus hijos, se dio cuenta que Cory no estaba, pero pensaba que habría ido a los corrales a escribir en su cuaderno, como lo hacía desde que había aprendido. Cayó el atardecer y Cory no regresaba al campamento. Su mamá fue a los corrales. Ella sentía una gran angustia, ya que sentía que algo andaba mal. Al llegar a los corrales, la verdad se reveló. Cory no estaba en los corrales, ni tampoco estaba Caramelo. Ahí se dio cuenta que se habían ido. Cuando su tío se enteró, pidió unos prismáticos y subió la colina y miró a través de ellos, pero no pudo encontrar rastro de Cory y Caramelo. Sin embargo, se le ocurrió algo. Fue al corral y ahí encontró las huellas de Cory y de Caramelo. Alejándose del corral, siguió las huellas que se perdían en un campo de piedras calcinadas. Desde ahí volvió a ver a través de los prismáticos, pero nuevamente no veía nada. Él regresó al campamento buscando a alguien que tuviera un coche
y que estuviera dispuesto a salir al desierto para buscar a Cory. No fue fácil encontrar a alguien, pero finalmente encontró a un buen amigo que estaba dispuesto a ayudarlo, y así ambos se dirigieron hacia el sur. Tras 12 horas de camino agotador, Cory empezaba a sentir crecer en su pecho la angustia, ya que hasta ahora solo habían encontrado una acacia espinosa, solitaria y achaparrada por el viento, pero no había nada más alrededor. Aquí no hay nada, pensó Cory, y movió los labios hacia Caramelo. El camello miró hacia el sur y movió sus labios. Hacia allí, entendió Cory, y ambos siguieron su camino. Caramelo seguía a Cory y luego se adelantó. El camello de vez en cuando miraba hacia atrás para comprobar que Cory no se retrasaba. Pronto anocheció. Ellos se encontraron en un cauce seco de un río. Caramelo empezó a mordisquear los pobres matojos de hierba que crecían allí. Cory solo se sentó en el suelo, se quitó el turbante e hizo una almohada y se quedó dormido. En la noche se despertó Cory. Caramelo se había postrado junto a él, sobre sus patas dobladas, con los ojos cerrados. Cuando sintió el rumor de la ropa de Cory, Caramelo abrió los ojos y movió los labios rumiando lo poco que había podido arrancar de aquella desolada naturaleza. Y Cory leyó en ellos: esta no es la tierra con la que soñaba en el vientre de mi madre. Esta no es la campiña, ni este es el río. Esta soledad está muerta. No es la soledad de los dulces pastos. Mi corazón me dice que vaya hacia el sur, pero mi olfato no ventea la hierba, ni el agua, ni los dulces montes rodeados de los árboles. Estamos perdidos, pequeño Cory, pero mi arroyo eres tú y tu hierba soy yo. Cory sintió una onda de emoción. Se abrazó del cuello de Caramelo y cerró los ojos. No entendía nada de lo que significaba aquella desolación. Los pastos estaban hacia el sur, sí, pero tan lejos que no los habrían alcanzado nunca. Cory no lo podía saber, pero Caramelo ya lo sabía. Su olfato, su instinto, su memoria heredada del vientre de su madre le había dicho que ya no llegarían jamás. Al siguiente día, cuando el sol ya se había elevado un buen trozo sobre el horizonte, el amigo del tío de Cory vio a lo lejos dos pequeños puntos y supo que eran Cory y Caramelo. Cory vio cómo Caramelo enderezaba las orejas y cómo su mirada se dirigía hacia el horizonte. Cory supo que su intento de vida con Caramelo había llegado a su final. Él se sentó junto a Caramelo, mirando al horizonte, esperando a que llegara su tío. Unos minutos más tarde se dejaba abrazar por su tío. No levantó la mirada, porque no sentía culpa de nada, pero tampoco protestó ni lloró, porque también sabía que no podía hacer ya nada más. Y sin forzar la marcha, sin obligar a correr siquiera al joven camello, emprendieron el camino de regreso. El día fijado para la ejecución llegó. La mamá de Cory intentaba distraerlo llevándolo a comprar dulces a las tiendecitas del campamento, pero Cory no quiso ir. Él se vistió y se encaminó hacia el corral de Caramelo. Se sentó en el suelo junto a él, esperando la hora, sin hacer un gesto, sin llorar. Poco después llegó su tío y dos hombres más. Ninguno se atrevía a mirar al niño. Cory tampoco los miraba a ellos. No tenía ojos más que para su amado Caramelo. Los hombres se llevaron a Caramelo hacia el lugar de los sacrificios. Al llegar al lugar hicieron que el camello doblara las patas. Cory se arrodilló delante de Caramelo y lo miró a los ojos y la boca. Caramelo le miraba también y rumiaba, moviendo los labios y la lengua. Cory también movía los labios y la lengua, mientras de sus ojos caían lágrimas, despacio, sin sollozos, sin ningún sonido. Con una seña de su tío, los hombres agarraron al camello de la cabeza y el matarife lo degolló. El camello gritó su sorpresa y su dolor. Cuando dio un alarido de decepción y de rabia, Cory se puso de pie de un salto, espantado por los gestos y la sangre que botaba del cuello de Caramelo. Miraba el camello y éste le devolvía la mirada, moviendo todavía los labios, mientras la vida se le escapaba.
Entonces Cory venció sus deseos de salir corriendo y se puso nuevamente de cuclillas. Se acercó cuanto pudo a Caramelo, sacó su cuadernito y bolígrafo y fue escribiendo todo lo que quería escuchar, que salía de los labios de Caramelo. Los párpados descendían sobre los ojos de Caramelo y el movimiento de su boca fue más y más lento hasta que por fin cesó. Cory se levantó, besó la cabeza quieta de Caramelo y se alejó de allí sin volver la cabeza. Dicen que el tío de Cory y varios hombres más lloraron en silencio, ocultando sus ojos húmedos de los demás detrás de sus turbantes negros. Cory subió a lo más alto de la colina, se sentó en una piedra y durante todo el día siguió escribiendo en su cuaderno palabras como estas: no llores porque la vida se acabe, piensa que hemos vivido, yo la acepto, me voy con tu recuerdo a los pastos del cielo, y mientras tú vivas, yo siempre estaré contigo. Tú aún no lo entiendes, pero cuando la noche te alcance, lo entenderás también, pequeño Cory, mi único amigo. Pasaron los años y Cory creció, luchó contra las barreras de la sordera y aprendió a hablar, con una voz extraña pero hermosa y rotunda. Nunca dejó de escribir poemas, ya era un joven admirado y respetado. Cada tarde iba con su cuaderno y su bolígrafo a los corrales del campamento. Se sentaba en el suelo y algunos decían que dialogaba con los camellos. Después subía a la colina. Allí trabajaba sobre su cuaderno, escribiendo y meditando, sin importar si soplaban los vientos cargados de arena y polvo. Cuando Cory veía a los niños correr y jugar, a las madres trabajando en los campamentos y a los hombres serios ir hacia sus serios destinos, pensaba: ahí está Caramelo, en su fuerza, en su vida. Los ancianos también reconocían a Cory como un gran poeta. Una mañana, Cory vio cómo uno subía a la colina. Cory lo conocía, era Badi, el más grande de los poetas saharauis. Badi habló y Cory leyó en sus labios. Le dijo a Cory que había escuchado de un poema suyo y que era un poema bello, muy bello. Badi le preguntó de dónde había surgido una inspiración tan honda para escribir algo tan hermoso. Cory agachó la cabeza y trazó unas letras de arena y dijo: no son mis versos, yo solo los escribí, me los recitó hace mucho tiempo mi mejor amigo, justo antes de morir. Badi se conmovió y quedó pensativo. Al cabo de un momento, Cory añadió: nunca he tenido un amigo igual. Fue allí abajo, en el campo de los sacrificios de los camellos, cuando yo aún era un niño. Badi entendió que lo que se contaba como una leyenda era verdad. Tu amigo se llamaba Caramelo, ¿verdad?, preguntó Badi. Cory asintió, en silencio y con la vista perdida entre los corrales. El poema de Cory se llamaba como este libro: Palabras de Caramelo.